Corte Penal Internacional aquí en Colombia hemos invitado al doctor Fernando Vargas. Él es presidente del Comité Nacional de Víctimas de la Guerrilla. Doctor Fernando, gracias por acompañarnos en Panorama Nacional. Muchas gracias, encantado de estar aquí. Doctor Vargas, ¿y usted qué opina de que la Corte Penal Internacional tenga en estos momentos en observación a Colombia? Es una entrada muy politizada. No podemos perder de vista que la Corte Penal Internacional tiene unas falencias desde su propia creación del Tratado de Roma, en donde se dejaron por fuera algunos delitos, que son delitos que estremecen el pueblo colombiano. Nadie se explica, por ejemplo, cómo se dejó por fuera de la competencia de la Corte Penal Internacional delitos como el terrorismo, que son ese tipo de delitos que más cometen los grupos criminales en Colombia contra el pueblo colombiano. No pueden ser llevados por terrorismo ante la Corte Penal Internacional. Y otro delito que se dejó por fuera inexplicablemente de la competencia de la Corte Penal Internacional es un delito que genera toda la multiplicidad criminal en Colombia, que es el delito del narcotráfico. Ese también se queda por fuera. Entonces, cuando se preguntan la incidencia y la entrada de la Corte en Colombia, en realidad, de verdad, la Corte llega a Colombia como con un paso muy sesgado político, en la medida en que casi que exclusivamente la Corte y sus representantes que han venido en Colombia, como el fiscal Moreno, que tiene además una militancia anterior en grupos terroristas latinoamericanos, sin embargo funge de fiscal de la Corte Penal Internacional, con lo cual de paso la Corte adquiere un tipo de inhabilidad ética para poder proceder contra militares colombianos, por ejemplo. De manera que la Corte llega a Colombia y amenaza abrir investigaciones contra el paramilitarismo y contra las fuerzas militares, pero no es contundente ni es muy claro con los crímenes cometidos por las guerrillas colombianas. Con eso pasa como de largo. Sabemos que la Corte Penal Internacional es una última instancia cuando la justicia nacional en este caso falla. ¿Usted cómo ve el tema aquí en Colombia? Bueno, la verdad es que la justicia colombiana ha fallado en todos los últimos 50 años del dolor nacional, porque es que vean cómo a última hora, a las carreras, a las volandas, un fiscal, de manera extrañísima, pero bueno, digamos que en aras de rescatar la justicia, declara lesa humanidad una cantidad de crímenes que se quedaron sin investigación debida y sin sanción en Colombia. De manera que la justicia colombiana sí ha fallado, pero no solo en los casos del avión de Avianca o en los casos de Pablo Escobar. La justicia colombiana ha fallado en los miles de casos de víctimas de la guerrilla en Colombia que están en la más completa impunidad. Pero qué bueno que la Corte Penal Internacional le metiera la mano a la farra política en Colombia, que la Corte Suprema la dejó impune. Qué maravilla que se pudiera juzgar de verdad en una Corte Internacional y que nos fuéramos todos los colombianos a una Corte Internacional para que allí nos destapemos las verdades de nuestra historia. Pero que no se siga manejando sesgadamente la justicia internacional y mucho menos la nacional. Pensar que la Corte puede generar procesos que están por fuera de su competencia es un error. Aquí nos han dicho que la Corte va a llevar a todos los militares a su sede a juzgarlos y condenarlos por crímenes de guerra en Colombia. Pero se olvidan que la Corte solo tiene competencia desde el 2002 hacia adelante. Y para el caso colombiano, desde tan solo hace un mes que entra en rigor de verdad la competencia plena de la Corte con los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra, perdóneme, que el presidente Pastrana dejó por fuera 7 años a la espera de que las FARC y el ELN entraran en un proceso de negociación y de paz, que no lo hicieron. Y precisamente, ¿usted qué opina del tema de la salvaguarda durante 7 años para crímenes de guerra? ¿Considera que el plazo era necesario aquí en Colombia? Generó criminalidad, promocionó la criminalidad, envalentonó a los grupos criminales en Colombia para que cometieran toda clase de fechorías que ya venían cometiendo desde años anteriores, pero que a sabiendas que tenían 7 años de relajo y de recreo, que no iban a responder internacionalmente por sus crímenes, y siempre la espera, porque es que los grupos guerrilleros colombianos siempre han estado a la espera de que se les concedan los indultos y las amnistías que históricamente se les ha dado, por medio de las cuales no hay ni verdad, ni justicia, ni reparación para sus víctimas. De manera que la izquierda siempre ha jugado a eso, a la condonación y al perdón de sus crímenes atroces,
a cambio de curules en el Congreso y de unas prebendas políticas nacionales muy importantes. Doctor Vargas, suponiendo que la Corte Penal Internacional entrara a investigar en Colombia, ¿quiénes serían los que tienen que preocuparse más? ¿Los grupos armados ilegales o el gobierno colombiano? Yo creo que tienen que preocuparse mucho los jueces y los fiscales de Colombia, porque es que es evidente que si la Corte llega a Colombia es porque los fiscales y los jueces dejaron en la impunidad una cantidad de crímenes, pero no solo crímenes del paramilitarismo, sino crímenes de la guerrilla. Y entonces van a quedar en evidencia a nivel internacional de que la justicia colombiana ha favorecido a la guerrilla y ha favorecido a la izquierda colombiana y al terrorismo del narcotráfico izquierdista en Colombia en la medida en que no ha sancionado los crímenes. Es que si hiciéramos una gran manifestación nacional de víctimas de la guerrilla sería asombroso que reconociéramos que en Colombia hay una gran cantidad de colombianos que han sido víctimas de la guerrilla y que sus dolores y sus reclamos de justicia no han sido atendidos. Si llega la Corte a Colombia, por supuesto que definitivamente solamente conocería los delitos del 2002 hacia aquí y de crímenes de guerra solamente recientemente del último año hacia acá. Nosotros conversábamos también con el doctor Eduardo Pizarro y él hablaba de la presión que ejerce la Corte Penal Internacional en los gobiernos de los países que están suscritos a esta Corte. En el caso de Colombia, ¿cuál es la presión que ejerce la Corte Penal Internacional? Pero no solo la Corte, los gobiernos colombianos históricamente han sido fáciles de presionar. Podemos pasar por cualquier gobierno, Samper fue fácil de presionar, Pastrana fue fácil de presionar, Uribe ha sido fácil de presionar, además son como les gusta que los presionen. Aquí poco de dignidad en el gobierno nacional, de manera que si la Corte viene a presionar al gobierno nacional y exige, pero miren, más presiones de las que hay en la justicia colombiana no puede haber. Es sorprendente saber que las ONGs internacionales y nacionales y las Naciones Unidas presionan procesos dentro de la Fiscalía General de la Nación, evalúan funcionarios de la Fiscalía de acuerdo a su calidad y su capacidad de persecución a los miembros de las fuerzas militares, pero no los evalúan en cuanto a su impunidad de los crímenes que no investigan cometidos por los grupos guerrilleros en Colombia. O sea, lo que hay es una presión para que el aparato judicial colombiano y el gobierno colombiano persigan sus propias fuerzas militares y dejen en la impunidad total los delitos cometidos por los grupos guerrilleros. Eso es lo que hay en la impunidad. Doctor Vargas, ¿le ve futuro a la Corte Penal Internacional aquí en Colombia? En el mundo, si la Corte Penal Internacional no tiene neutralidad en el análisis de los procesos y en la apertura de los procesos, si la Corte Penal Internacional, por ejemplo, quisiera demostrarle al mundo que está libre de sesgos políticos, ideológicos, debería abrir inmediatamente y volver atrás y generar jurisprudencia en el sentido de decir que todos los crímenes terribles contra la humanidad que cometieron los regímenes comunistas en Europa y en Asia van a ser castigados por la Corte Penal Internacional. Mire, estamos hablando de más de 100 millones de personas asesinadas por los sistemas comunistas rusos, chinos, norcoreanos, vietnamitas, cubanos, colombianos. Todas las guerrillas en América Latina y Centroamérica han generado cientos de crímenes. Si la Corte va a hacer su trabajo imparcial y neutral, bienvenida. Pero si la Corte sigue con sus sesgos o piensa que con sus sesgos va a tener actividad internacional, no le quepa la menor duda que la Corte quedará absolutamente relegada a planos muy secundarios a nivel internacional. Bueno, Fernando Vargas, presidente del Comité Nacional de Víctimas de la Guerrilla, muchísimas gracias por acompañarnos en Panorama Nacional. Muchas gracias a ustedes. Y ustedes no se vayan, que ya regresamos con más aquí en Cable Noticias.